El 8 de abril, el gran eclipse americano de 2024 completará la X gigante sobre el territorio de los Estados Unidos que inició el eclipse de 2017. Sorprendentemente, ese mismo día, 7 planetas se alinearán en el cielo. Este es un evento extremadamente raro y nunca más se volverá a ver. De igual forma, este gran eclipse del 8 de abril tiene una particularidad especial, y es que increíblemente la sombra de este evento celestial pasará justamente por 6 lugares de Estados Unidos llamados Nínive, nombre que nos recuerda a la ciudad a la cual fue Jonás a predicar antes de su destrucción. Todo esto, junto con el cometa Diablo que será visible ese día, lo vamos a analizar en este video que les invito a compartir. El próximo 8 de abril se dará uno de los eventos astronómicos más esperados e importantes de este 2024, año de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y es el gran eclipse total de Sol que iniciará en México, para luego atravesar de sur a norte los Estados Unidos. Este eclipse es el tercero que en menos de 7 años pasa por el territorio de los Estados Unidos, el cual terminará de formar sobre esta nación 2 letras. La primera es la gran X, símbolo que representa la muerte, ya que está asociado al dios egipcio Osiris, el dios de la muerte. Símbolo X que, si lo miramos desde el punto de vista del alfabeto paleohebreo, representa la última letra, la Taf. Y el segundo símbolo que se formará con el paso de este eclipse es la A de anarquía, palabra que según el diccionario es la ausencia de poder, el desorden de un estado que no tiene suficiente autoridad para dirigir y hacer cumplir las leyes. Letra A, que si lo miramos desde el punto de vista del alfabeto paleohebreo, representa la primera letra, la Aleph. Es decir, vemos aquí que con el paso de este tercer eclipse en los Estados Unidos, se formará en su territorio el símbolo de la muerte, la X, el símbolo de la anarquía, la A, la primera y la última letra del alfabeto paleohebreo, la Aleph y la Taf. El mensaje de parte de Dios, que es el primero y el último, es claro. Viene anarquía para los Estados Unidos, ausencia de poder, lo cual llevará a la caída y muerte de esta nación. Aparte de esto, existe algo sorprendente y que sé que no es casualidad. Resulta que la sombra del eclipse total de Sol del 8 de abril pasa justamente por 6 lugares llamados Nínive, tal como lo pueden ver en la imagen. El eclipse que inicia en el estado de Texas pasa por un lugar llamado Jonás, el profeta que Dios envió a predicar a Nínive, para luego cruzar por Nínive, Texas. Más adelante la sombra pasa por un lugar del estado de Indiana llamado Rapto, para luego pasar muy cerca del Arca en Kentucky. Luego de esto, el recorrido del eclipse pasa por la ciudad de Nínive en Indiana, para más adelante atravesar otro lugar llamado Nínive, pero esta vez en el estado de Ohio, para luego pasar por Nínive en Pensilvania. Luego de esto, el eclipse sigue su recorrido por Nínive, ubicado en el estado de Nueva York, para al final terminar pasando por Nínive en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá. Como vemos, en el camino del gran eclipse americano de 2024, hay 6 ciudades que llevan el nombre de Nínive. Es como si los que construyeron y nombraron estos 6 lugares conocieran perfectamente desde hace tiempo que la sombra del eclipse de 2024 pasaría por todos ellos, lo cual me llama la atención. Recordemos que la Biblia dice que a Nínive se le dieron 40 días para arrepentirse, Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El libro de Jonás es único entre los libros proféticos de la Biblia, porque no trata con el pueblo de Dios, sino con los pecadores de las naciones, los gentiles, su arrepentimiento genuino y su perdón por Dios. Cuando Dios mostró misericordia hacia el pueblo de Nínive, Él estaba mostrando misericordia con uno de los enemigos más amargos de Israel, los asirios. Dios mismo es el verdadero héroe del libro de Jonás. El corazón de la historia se revela en la oración de Jonás. Dios es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y uno que cede en la catástrofe. Como muchos saben, Jonás fue tragado por un gran pez, donde pasó 3 días y 3 noches en la oscuridad. Evento que no es más sino una previsión profética de los 3 días y 3 noches de oscuridad que vivirá el mundo antes del arrebatamiento.
la famosa señal de Jonás que profetizó el Señor Jesús en Mateo 12, la cual también se llama la señal del Hijo del Hombre de Mateo 24. Señal que será la única que Dios le mostrará a esta generación mala y adúltera. Algunos creen que hubo un eclipse solar total justo en el momento en que Jonás advirtiera a Nínive que se arrepienta o sería destruida. Esto explicaría el dramático arrepentimiento del pueblo de Nínive, como se describe en el libro de Jonás. Las culturas antiguas, incluida la siria, veían los eclipses como presagios de destrucción inminente. Aunque esto podría ser verdad, no se ha encontrado la evidencia suficiente para ello. Sin embargo, el gran eclipse estadounidense de 2024, que atraviesa 6 lugares llamados Nínive, ocurre justamente encima de la constelación de Cetus, la ballena. Significativamente, una etimología popular del nombre Nínive es el lugar del pez. El pictograma cuneiforme de Nínive es un recinto con un pez dentro. Ahora bien, no solo el camino del eclipse del 8 de abril pasará extrañamente por estas 6 ciudades llamadas Nínive, también el eclipse del siglo que se dio el 21 de agosto de 2017 pasó curiosamente por 7 lugares llamados Salem. Precisamente a este eclipse de sol se le conoce como el eclipse de las 7 Salem, palabra que en hebreo significa pacífica o paz. Recordemos que en la Biblia, Salem es el lugar donde gobernó Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Al igual que pasará con el eclipse del 8 de abril y las ciudades de Nínive, pareciera que la construcción y ubicación de estas 7 Salem fuera sido intencional, con conocimiento previo de que por allí iba a pasar la sombra del eclipse en el futuro. Para mí no es casualidad que estos 2 eclipses, el del 2017 y el del 8 de abril, pasen justamente por varios lugares llamados Salem y Nínive. Para finalizar, me llama la atención 3 cosas que sucederán junto con el eclipse del 8 de abril. La primera es que ese día inicia el año eclesiástico bíblico real, que en este 2024 concuerda con el calendario judío actual. Es decir, ese día es el 1 de Nisan. Lo segundo es que en el mismo día del eclipse, los 7 planetas, o también llamados estrellas errantes, formarán una línea recta desde la visión de Jerusalén, tal como lo pueden ver en la imagen. Y lo tercero es que aunque el 8 de abril todas las miradas estarán puestas en el sol eclipsado, en medio de este eclipse aparecerá el cometa que es conocido como Diablo, el cual será visible ese día, justo 2 semanas antes de que se acerque más a la Tierra, el 21 de abril. Podemos concluir que este próximo eclipse que se dará en los Estados Unidos no es un simple fenómeno celestial, sino un eclipse especial, ya que este terminará de formar los símbolos de la X de la muerte y la A de anarquía por un lado, y la letra Aleph y Tab por el otro. Eclipse que pasará por varios lugares que tienen nombres proféticos como Jonás, Nínive, Rapto y el Arca. Eclipse que estará acompañado en el cielo por los 7 planetas y por el cometa Diablo. Todo esto nos indica que este eclipse marcará inicio de grandes cosas para el mundo, en especial para la Babilonia actual, los Estados Unidos. Bueno, yo el mensaje que hoy traigo para cada uno de ustedes es un mensaje que Dios me dio en la madrugada del día de ayer. Estaba yo durmiendo. Nosotros tenemos por costumbre, somos un grupo de personas de hermanos de congregación que nos levantamos a las 3 de la mañana a interceder todas las madrugadas. Pero nosotros tenemos por costumbre levantarnos 3 de la madrugada, nos conectamos y comenzamos a interceder. Pero el día de ayer, en la madrugada del día de ayer, comienzo a tener un sueño que un familiar mío moría. Y hace unos días una hermana mía también me contaba un sueño que ella veía que otro familiar fallecía. Entonces yo vengo viendo estos sueños, o sea, el día de ayer que tengo este sueño, yo digo, o sea, ya son 2 veces, 2 sueños la misma semana. Entonces me puse a orar en la madrugada y le comencé a pedir al Señor que me hable. Le digo, Señor, dime si es que algo va a pasar con mi familiar, si que alguien de mi familia va a morir, porque es algo muy frecuente que estamos teniendo estos sueños.
Entonces, mientras yo estaba orándole al Señor, pidiéndole le digo, Señor, si alguien de mi familia va a fallecer, que por favor me dé la paz, me dé la resignación, y si es por el pecado, que los perdone, y si es porque ya tienen que partir de esta tierra, que nos dé la fortaleza a nosotros. Entonces, lo que estaba orando, pidiéndole al Señor, y estaba yo clamándole al Señor en oración y llorando, porque prácticamente no es fácil pedirle esto al Señor, ¿no? Vengo y escucho la voz de Dios. Escucho la voz de Dios, y esto es lo que yo quiero transmitirte el día de hoy, amigo, hermano en Cristo que me estás escuchando. Por favor, no ignores este mensaje. No es un mensaje cualquiera, porque yo sé que es un mensaje que Dios me lo dio a mí y me dijo, dile a tu familia, dile a la iglesia, y que anuncie a los que más pueda. Y por eso estoy haciendo este video hoy día, ¿sí? El Señor me decía, yo le decía, Señor, si alguien de mi familia va a morir, le digo, Señor, prepárame. ¿Y cuándo va a ser esto? O sea, ¿será en este mes, este año? No sé, Señor, prepárame. Lo único que le pedía al Señor. Que perdonara, y que si ellos tenían que ya partir de esta tierra, pues que se vayan con el Señor. Entonces viene la voz del Señor y me dice, esto pasará en el día de la oscuridad. Yo tuve que anotarlos, que no les miento, que aquí tengo. Porque yo en lo que oraba, yo comencé a escuchar la voz de Dios. Lo único que alcancé a coger mi libreta que tengo al lado en mi velador, mi esfero, y comencé en la oscuridad porque no prendo la luz. Estaba yo anotando, y yo le decía, Señor, háblame, dime, por favor, qué es lo que va a pasar. Entonces el Señor me dice, en los días de oscuridad significa muerte, ¿sí? Muchos morirán de diferentes maneras. Entonces yo le decía, Señor, o sea, yo le preguntaba, le digo, Señor, ¿cómo en los días de oscuridad? Porque estamos escuchando que va a haber este eclipse el 8 de este mes que viene. Entonces yo le decía, Señor, en ese día van a morir mucha gente. El Señor me dijo, no. Lo que me dijo fue que ese eclipse que va a haber, o ese fenómeno natural que nosotros le llamamos, pero sabemos que la palabra del Señor está escrito que la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá, y todas esas cosas que nosotros tenemos en la palabra del Señor, que ya están sucediendo, son señales de alerta para lo que viene a la tierra, ¿sí? Y eso es lo que el Señor me explicaba en esa madrugada, y me decía, dice, no es que va a ser días oscuros, o sea, que en ese día va a venir la muerte y ese día va a pasar tantas cosas como la gente muchas veces lo piensa. Lo que el Señor me decía, me hablaba a mi espíritu y me decía que desde esa señal que va a haber, va a comenzar a venir muerte a la tierra, muerte, y muchos van a morir de diferentes maneras. Por eso hoy te hablo, te pido que en el amor de Dios cambies tu vida. Dios nos manda la advertencia porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere darnos salvación, ¿sí? Y me decía, morirán de diferentes maneras, o sea, no solamente en ese día que dice que va a venir esos días de oscuridad. Mucha gente piensa que ese día va a ser, no, va a venir, esto va a ser progresivo, van a venir muertes, no sé de qué forma. Me decía, oren, ayunen, pónganse a cuentas conmigo, que me decía el Señor que solamente los que estén a cuentas conmigo, los que se hayan preparado, la muerte pasará y no los tocará. Me decía, la oscuridad es muerte, la oscuridad que viene, esa señal que viene hoy, que lo vamos a ver, no sé, muchos lo verán, otros no lo verán. Esa señal significa muerte, que va a venir muerte. Si me estás escuchando, por favor, no ignores este mensaje. No solo se preparen físicamente, me decía, guardando comida, alimento, no solamente es de eso, o sea, no solamente se preparen físico en guardar comida y guardar alimentos como muchos lo están haciendo, sino que espiritualmente, porque esto más que ser algo físico es algo espiritual que se está viniendo, que va a venir, ¿sí? Y me decía, como en los tiempos de Moisés será este tiempo, que pasará la muerte por la tierra, me decía el Señor, y solo los que estén sellados serán librados. ¿Qué quiere decir? Si tú no entiendes esto de sellado, cuando la palabra del Señor nos habla de sello, nos habla del sello del Espíritu Santo, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y comienza a vivir una vida agradable a la presencia del Señor, viene el Espíritu Santo y sella a esa persona, sella a esa familia.
para que esa familia pueda ser cubierta en los días malos, porque el Señor dice que aunque venga pestilencia, aunque venga hambruna, aunque venga lo que venga, los que están en su presencia, no es porque Dios hace acepción de persona. No, Dios no es un Dios malo. Por eso Dios nos manda la advertencia, ¿sí? Sino que Dios hace que este tiempo que va a venir esta catástrofe, lo podemos decir así, a la tierra, Dios guarda a sus hijos, guarda a los que le buscan, guarda a los que le aceptan, le reciben en su corazón, ¿sí? Y si tú no conoces de Cristo, es el tiempo de que le pidas dirección al Señor, porque esto no es un juego. Yo les digo en el amor de Dios, porque nadie quiere perder a su ser querido, nadie quiere perder a un ser amado. Y eso yo le oraba al Señor en la madrugada y le decía, Señor, perdona a mi familia, perdona a mis familiares que no te conocen. Y el Señor me decía, diles, háblales que vengo pronto, me decía el Señor que vengo pronto por mi iglesia. Todos ignoran, están como en los días de Noé, que el Señor cuando mandó a Noé a hacer el arca y no querían escuchar el mensaje porque estaban tan dados a las cosas de este mundo, y así estamos ahora, así estamos, y mucho pueblo de Dios está así también, embelesado en las cosas de este mundo. Son tantas cosas que Dios nos está mandando la advertencia y no queremos entender. Y por eso yo te digo, querido hermano, por favor, prepárate, porque Cristo viene pronto. Él viene pronto, Él viene por su iglesia. Y Él me decía, la muerte está en la tierra. En esos días la muerte pasará por la tierra y muchos morirán, muchos, porque la luna roja, me decía el Señor, cuando ustedes ven un eclipse lunar rojo, que la luna se convierte en sangre, eso me decía, eso significa que está por llegar a la tierra enfermedad, peste y hambruna, me decía el Señor. Pero esto que va a pasar ahora, lo que va a pasar ahora que el sol se va a oscurecer y todo eso, me decía el Señor, eso significa la muerte, y me decía, porque oscuros serán los días que los hombres llorarán a sus muertos. Por eso son días de oscuridad, no es porque se va a oscurecer todo el mundo y así. O sea, eso simbólicamente significa días oscuros, porque cuando uno se le va un familiar de aquí, de la tierra, uno lo que trata es, o sea, uno se queda en oscuridad, en tristeza, en dolor. Entonces eso me decía el Señor. ¿Por qué son días oscuros? Porque muchos llorarán a sus muertos y sus días serán oscuros, me decía el Señor. Entonces, el agua, me decía, cuando el agua se convierte en sangre, hemos visto cómo se ha convertido el agua en sangre ahora mismo en Guatemala, estamos viendo lo que pasó en Israel. Dice que eso significa pestes que vendrán por medio del agua. Y esto estamos hablando de las élites de este tiempo, de los creadores de bacterias, los creadores de virus, los que están contaminando el agua, porque esto no es Dios que manda contaminación, son los seres humanos, los hombres, las élites, los que están arriba, los que están creando esto para destruir a la humanidad, para tenernos a nosotros esclavos de la medicina, esclavos del mundo, porque eso es lo que quiere el hombre, influenciado por Satanás, está creando tantos virus, tantas bacterias que lo único que están causando es muerte, ¿sí? Por eso el Señor me decía, oren y clamen, pidan misericordia. Porque Dios ya está cansado y muy pronto vendrá la ira de Dios para todos aquellos que hacen daño a los demás. Por eso le pido que, por favor, estén orando, pídale al Señor dirección, oren todos los días, pídale a Dios dirección, porque Dios, cuando nosotros le oramos, Dios nos responde. Sí, Dios nos responde, y Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios malo, como todo el mundo dice. No, que si existiera Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Dios no es el que causa esto, por favor entienda, gente que me está escuchando. Dios no es el causante de tanta destrucción. Somos nosotros, los seres humanos, los que estamos causando nuestra propia destrucción. Y eso es lo que el Señor me decía, que se han levantado hombres amadores de sí mismos, que no les importa hacerle daño a los demás. Y Dios, en su gran misericordia, nos está mandando señales de lo que está por hacerse, porque Dios conoce lo que va a pasar. Sí, Dios conoce la intención del corazón malo del hombre que está creando tantas cosas malas para nosotros mismos. Entonces eso es lo que yo les digo, por favor. Escuchen y no ignoren este mensaje. Viene algo a la tierra
algo destructor para la tierra, no sé. Será virus, será lo que sea que se esté preparando para ser lanzado en este tiempo para matarnos a nosotros los seres humanos. Dios nos está mandando la advertencia que nos preparemos, que oremos, que le pidamos a Él, porque solamente Él nos puede guardar de la maldad de este mundo, porque todo lo que está pasando en este mundo es por causa del hombre. Así que les digo, mis amados, en el amor de Dios, yo cumplo hoy 28 de marzo, cumplo con decirles este mensaje. Yo habré librado mi alma porque eso es lo que el Señor me dijo. Diles, háblales. Y el que te escuche, pues, prepárese. Y el que no, pues, en el amor de Dios le pido que por favor, Cristo viene pronto y sus señales están cumplidas. Solo estamos viviendo bajo la gracia de Dios en este momento y muy pronto, pues, oiremos la voz de Dios, porque la trompeta de Dios es su voz, que Él llamará a sus hijos. Cada cual dará cuenta a Dios un día por lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces eso es lo que yo quería transmitirles, este mensaje que yo sé que fue de parte de Dios, porque Dios me habló tan claramente que aún tengo aquí presente lo que Él me decía en la madrugada.